Bueno, hoy vamos a aprender introducción a la informática. Vamos a analizar estas diapositivas. Estas diapositivas son lo que nos va a tomar la Miss María Angélica Santa Cruz. ¿Qué es dato? Información. Dato. Conjunto de símbolos que representa hechos, objetos o ideas. Información, significado de los datos. Son programas. ¿Qué son programas? El programa es un conjunto de instrucciones u órdenes. Aplicación. Conjunto de varios programas. El hardware es el elemento físico, software es el elemento lógico y el elemento humano, que es todos los programadores, diseñadores, todo eso. Un concepto adicional, el firmware, conjunto de programas a nivel de hardware. Los tres pilares, hardware, software y humanware. Y también hay otro que es el firmware, que dice que es conjunto de programas a nivel de hardware. Es un programa, conjunto de instrucciones u órdenes. Aplicación, conjunto de varios programas, ¿verdad? Procesos, vamos a ver procesos continuos. Son procesos naturales con continuos. Continuos, se puede estar en cualquier punto intermedio de una escala. Ejemplo, temperatura, presión, velocidad. Discretos, hay procesos que no pueden ocupar posiciones intermedias. Ejemplo, caja de cambio de un carro, ¿verdad? Vamos a ver qué es analógico y digital. Analógico, computadores analógicos trabajan por medio de funciones continuas. Computadoras digitales manejan la información en forma discreta. Los requerimientos es la rapidez, eficiencia, confiabilidad y fiabilidad. ¿Por qué un computador? Las tareas comunes. Es la repetición de operaciones, manejo de grandes masas de datos y cálculos lógicos y aritméticos. Y esto podremos, y con estas tres, las tareas comunes de un computador, podemos saber cómo se maneja el Code 2, pero eso lo veremos más adelante. Idea inicial, herramienta mecánica para calcular. Como ustedes se dan cuenta, lo último que hemos visto, la herramienta mecánica para calcular en, el Code 2, ¿quién es? Es la unidad aritmética lógica, ¿verdad? Algo de historia. La máquina de Pascal, primera calculadora mecánica, Abaco, más de 3000 años de antigüedad. Máquina de calcular de Pascal, 1642. Tecnología, engranajes, operaciones, suma y restas. Primera calculadora mecánica comercial, 1820, 4 operaciones básicas. Por 1890, calculadoras mecánicas más avanzadas mantenían resultados parciales que imprimían resultados. ¿Verdad? Concepto de un computador. Nace en 1833. Computador analítico de Charles Babbage. ¿Quién fue el padre el padre de la computadora? Fue Charles Babbage. Tarea: elaboración de tablas matemáticas. Se pueden repetir rutinas variando datos de entrada. Problema: tecnología deficiente, idea muy avanzada. Vamos a ver el esquema de Babbage, que él creó un esquema para que a base de este esquema se inicializó en las versiones de los computadores, en la creación de un computador. Un computador tiene una entrada, ¿verdad? Entra datos y el control, hay dos cosas que tiene adentro el control, que es unidad aritmética lógica, y los registros. ¿Para qué los registros? Los registros es donde se almacenan los datos y esos datos se calculan y muestran un mensaje de pantalla. El surgimiento de IBM, tarjetas perforadas para computación. Autores: Herman Hollerith y James Powers. Máquina censadora autotabuladora. 50 a 20 tarjetas por minuto, 80 dígitos cada tarjeta. En 1896, Hollerith funda Tabulating Machines Company. En 1924 aparece International Business Machine. La era electrónica. Primer computador electrónico, ENIAC, 1945. Segunda Guerra Mundial, cálculo de trayectorias. 1800 tubo de vacío, ocupaba 167,3 metros cuadrados, 200 kilovatios de energía eléctrica, entrada tarjetas perforadas y 1000 operaciones por segundo. Origen del hardware. Según el John
John von Neumann al equipo matemático húngaro. Computador con una arquitectura más simple, igual al poder que arquitecturas más complejas. Control programado sin necesidad de cambios en hardware. La idea revolucionaria. Innovación. Concepto de programa almacenado. En memoria coexisten instrucciones y datos. Programación es software. El BAC. Primer computador que fue creado en 1952. Primer computador bajo esta arquitectura. Establece la primera generación de computadoras, arquitecturas usadas en la actualidad. Y aquí está un modelo de von Neumann, donde está la entrada y salida, la entrada donde se entra datos, se almacena en la memoria y pasa por la unidad aritmética lógica. Y pues, por medio de la unidad aritmética lógica va a obtener un resultado. Todo esto necesita la unidad de control para que dé las instrucciones de hacer todo este proceso. El conocimiento, primera generación, 1940-1952. Desconocimiento de la capacidad de un computador. Tecnología, tubos de vacío, tarjetas perforadas y lenguaje de máquina. Costos, cientos de miles de dólares. El primer computador comercial aparece en 1951, Univac. Memoria con capacidad para 1000 palabras. Dos descubrimientos. Memoria de núcleo magnético y transistores. Nacen los lenguajes de alto nivel y la programación de computadoras. Costo y tamaño son menores. Memorias con capacidades de 64.000 palabras. 1953, primer computador IBM 701. Tecnología. Circuitos integrados, aparece en 1964. Memoria de semiconductores, discos magnéticos y sistemas operativos. Aparece el microprocesador CPU en 1. 6. Aparecen nuevos lenguajes de programación, aparecen las redes de comunicación de datos de la informática. Quinta generación. Utilizan los componentes VLSI, computadoras con inteligencia artificial, utilización del lenguaje natural, que es la quinta generación, interconexión entre todo tipo de computadoras, dispositivos y redes, que son redes integradas, integración de datos, imágenes, voz, multimedia. Representación interna. Alfanuméricos, ASCII y EBCDIC y numéricos, punto fijo, punto flotante. Códigos alfanuméricos se representa un carácter por un conjunto de bits, de números de bits. Toda información es representada internamente por cada uno de caracteres. Ejemplo, el código de 7 bits es ASCII simple. Hoy en día son más usados los códigos de 8 bits, que es ASCII extendido, y XDIC, EBCDIC. Detección de errores. En un código es más eficiente mientras menos combinaciones de los bits de los números de bits se desperdicie. Pueden ocurrir errores en la transición y o en la grabación de información. Ciertas redundancias se introducen para poder detectar errores. Más sobre detección de errores. Existen procedimientos determinados para el manejo de redundancia. El manejo es automático por circuitos especializados. Este manejo lo deben realizar tanto el computador como el periférico conectado. Bit de paridad. ¿Qué es el bit de paridad? El proceso más simple es el de paridad. Se añade un bit de paridad a cada código, paridad par y paridad impar. Y se clasifica paridad par, paridad impar. Paridad par, número total de unos del código que es par. Paridad impar, número total de unos impar. Mensaje o código inicial. Estos son mensajes criterio par, criterio impar. ¿Verdad? A ver, número total de unos del código par. De unos, total de unos. Bueno, y para ya entendí de qué se trataba el criterio par, dice que números unos que se encuentran en este, por ejemplo, en este ejemplo, ¿cuántos números hay? 2, ¿verdad? Y aquí se escribía el 2. Si aquí cuántos hay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 números. Criterio par es cuando hagan dos números, cuando hagan unos números pares. Criterio par cuando hagan impares, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3.
1, 2, ¿verdad? Esto es un impar y par. Bit de paridad, detecta el error pero no lo corrige. Ahora también añadimos palabras de paridad, se mantienen los esquemas de paridad, par e impar. Componente de computador. Datos y operaciones, programas están almacenados en la memoria. La memoria es un conjunto de celdas que pueden obtener un valor numérico, es direccionable por un valor unívoco y tiene operaciones de escritura y lectura. Esto es una regla de celdas. Para la lectura, que es operaciones sobre la memoria, lectura y escritura. Para la lectura, proporcionar la dirección de la celda, esperar un tiempo de lectura y recoger el contenido. Para la escritura, proporcionar el dato, almacenar, proporcionar la dirección de la celda, esperar un tiempo de escritura y esperar un tiempo de escritura. Lectura y escritura. Y el procesador central es el cerebro del computador, coordina, controla y realiza todas las operaciones. Consta de dos partes, la unidad de control y unidad aritmética lógica. La unidad de control es donde manda las instrucciones para que la unidad aritmética lógica pueda realizar las operaciones y que obtenga un resultado. La unidad de control es el centro nervioso del computador, se encarga del control de las operaciones, ordena la lectura y escritura de la memoria. La organización se realiza a través de interrupciones. El reloj maestro controla la operación de la unidad de control. Son pulsos electrónicos que indican cuándo debe comenzar una instrucción. Su frecuencia determina la velocidad del procesador, ejemplo 800 MHz. Realiza las operaciones aritméticas y lógicas. Las operaciones son muy elementales. Se crean bibliotecas de funciones. Las operaciones se arman en base a las funciones elementales. También son parte del procesador central. Son celdas como de memoria de acceso. Esta era la unidad aritmética lógica. Vamos a los registros. También son parte del procesador central. Son celdas como de memoria de acceso rápido. Estas celdas son el propósito especial. El acumulador, el PS. La arquitectura. En la arquitectura, la unidad de control. Aquí tenemos la arquitectura completa. Esta es la memoria, los registros donde se va a almacenar los datos, y esta es la memoria. Podemos hacer una lectura y escritura para sacar información o enviar una información hacia ahí. Entonces, por ejemplo, los registros, la unidad de control hace que los registros tengan cualquier operación, ya sea almacenar, cargar, sumar, restar, de salto, todas esas operaciones, instrucciones, y pasar a la unidad aritmética lógica para que hagan su respectivo cálculo. El coprocesador matemático es un procesador de diseño especial, efectúa operaciones aritméticas más complejas, manejan datos de punto flotante con mayor velocidad, funcionan como un esclavo del procesador central. El microprocesador es un procesador en un solo chip, circuito integrado. Contiene tanto la unidad aritmética lógica como tanto la unidad de control como la unidad aritmética lógica. También contiene registros especiales, el Pentium 3. La memoria central es un conjunto grande de celdas direccionables, es donde se almacenan datos e instrucciones. Es una memoria de acceso directo o aleatorio y es una memoria volátil, la memoria central. Una celda de memoria contiene 8, 16, 32 bits y 32 y hasta 64 bits. Parámetros importantes. Dos parámetros importantes que son la capacidad de memoria y el tiempo de acceso a la memoria. La capacidad se mide en bytes, el tiempo de acceso se mide en nanosegundos. La memoria principal es de tipo RAM, Random Access Memory. También existen las DRAM, la RAM dinámica con restauración, SRAM, RAM estática, ROM, Read Only Memory y EPROM, Enrichable Programmable Memory.
La unidad central de procesos, que es CPU, unidad central de procesos, se denomina CPU a la unión de la memoria principal con el procesador central. A veces el procesador central es llamado CPU. La memoria auxiliar, también llamada memoria secundaria, memoria principal, es volátil y costosa a dispositivos físicos, magnéticos y ópticos. Información se organiza usando archivos. Memoria virtual es una memoria principal más una memoria secundaria. Dispositivos de acceso secuencial. Capacidad de almacenamiento es proporcional a la longitud. A. La longitud de la cinta y B. La densidad de la grabación. Tres tipos son casetes, cartuchos y cintas. Dispositivos de acceso directo, discos magnéticos, que son discos duros y discos flexibles. Discos ópticos son CD y DVD. Los dispositivos de entrada y salida. Entrada y salida, los dispositivos de entrada son los que el CPU se comunica con el mundo exterior a través de los dispositivos de entrada y salida, que son los dispositivos periféricos. Hay dispositivos híbridos que sirven de entrada y salida, por ejemplo la impresora, que sirve para imprimir y escanear. La comunicación del CPU entrada y salida se realiza a través de interfaces. El CPU, interfaz y periférico. Más generalidades: los periféricos pueden ser seriales o paralelos, los periféricos pueden ser locales o remotos. Interfaces paralelas son más rápidas que las interfaces seriales. En mainframes, las interfaces son unidades separadas. Periféricos: entrada, teclado, mouse, trackball, micrófonos, etc. Salida: monitor, impresoras, escáner y plotter. ¿Cómo funciona el computador? Vamos a ver. Carga y almacenamiento de los datos. Una de las memorias que más se realiza internamente en el computador es la transferencia de datos entre el acumulador del CPU y la memoria principal. Entre la memoria principal, carga del acumulador y almacenamiento de memoria. Carga. Carga del acumulador. Esto lleva el contenido de una celda de una memoria al acumulador. Descarga. Este es acumulador y esta es la dirección de memoria. DIR indica la celda de memoria cuyo valor se desea llevar al acumulador. Guarda C, almacenamiento en memoria. Esta operación consiste en la transferencia de un dato desde el acumulador de la ALU hasta la memoria principal. Guarda, acumulador y dirección. Dirección de la celda donde es depositado el valor del acumulador. Esta instrucción es la inversa de la anterior. Y bueno, con esta terminamos la primera parte de introducción a computacional.